Desde el momento en que te asomas al mundo, observas, imaginas, sueñas, miras al cielo, la tierra, el mar. Te haces preguntas. Desde el momento en que lees y escribes la historia, construyes, compartes y transformas. Dibujas el futuro en tu cuaderno. Creces y crecemos. Tú y yo, nosotros, aprendemos juntos. Buenas tardes. En nombre de Macmillan Educación, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de webinar. Antes de iniciar, les queremos compartir que, esta sesión es parte del plan de acompañamiento de Ediciones Macmillan en el nivel de bachillerato y, pues parte de estos objetivos que tenemos en el área de servicios académicos y en toda la editorial es acompañar a los docentes, coordinadores, directivos en el soporte pedagógico para el manejo de nuestros materiales, tanto impresos como digitales, y temáticas de línea pedagógica. Esto buscando sumar a la profesionalización de los docentes y por eso es que tenemos estos talleres y seguimientos, tanto presencial como a distancia. De esta manera quiero presentarles a un gran compañero que es el maestro Jorge Barrón. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene estudios de maestría en innovación educativa y profesionalización docente por la Universidad del Tepeyac. Cuenta con 36 años de experiencia en el ámbito educativo como coordinador académico, director y supervisor académico en el nivel básico y medio superior. Ha sido ponente a nivel nacional, impartiendo temas educativos en conferencias, talleres y asesorías a docentes, directores, supervisores y a padres de familia. Es autor de los libros Educando a Jacob, muy interesante por cierto. Yo eduqué a Jacob, estrategias de aprendizaje conceptual de alto impacto, estrategias didácticas centradas en el estudiante y práctica docente en la nueva normalidad. Es galardonado con el reconocimiento a la trayectoria docente Emma Godoy por parte de la Alianza de Maestros AC. Actualmente es parte del equipo de consultores de Macmillan Profesional. Y pues bienvenido, Jorge, un gusto como siempre y un placer tenerte el día de hoy en compartirnos este tema tan interesante. Así que pues bienvenido y adelante, por favor, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias por la presentación. Pues maestros y maestras, nuevamente bienvenidos a esta sesión, a este webinar con el que cerramos esta primera etapa de eventos dirigidos a ustedes, quienes nos honran con el favor de su atención, el darse este espacio, este tiempo para estas sesiones que contribuyen de manera interesante a nuestra práctica docente. Y el día de hoy no podemos dejar pasar pues esos temas que hemos tenido oportunidad de escuchar. En lo personal he tenido oportunidad de estar en todas las sesiones y se va uno muy enriquecido con lo que nos comparten mi compañera Lidia, que amablemente nos acaba de presentar, con la maestra Laura Fuentes, con la maestra Erika Carrillo. De verdad, créanme que siempre este tipo de sesiones ayuda mucho a fortalecer nuestra práctica, nuestra labor cotidiana como docentes. Y hoy, pues, hablamos de un tema que bien nos decía hace un momento mi compañera Lidia, muy actual, ¿no? Estas nuevas pedagogías para personalizar el aprendizaje escolar. Y sobre todo en estas circunstancias que estamos viviendo tan sui generis, tan apremiantes para muchos de nosotros, pues buscamos siempre la capacitación, la forma de buscar nuevas herramientas. Y créanme que el día de hoy vamos a ofrecer algunas herramientas que seguramente van a ser de gran utilidad. Tocaremos 4 temas fundamentales respecto a las nuevas pedagogías para personalizar ese aprendizaje escolar.
Vamos a hablar del fundamento teórico respecto a las nuevas pedagogías, que seguramente tú y yo hemos escuchado en cuanto buscamos información en Internet, pues nos lanza una serie de sugerencias didácticas muy interesantes. Vamos a hablar de el significado de esa nueva asociación educativa. Vamos a hablar de los aprendizajes en profundidad que son parte de esas nuevas pedagogías. Y finalmente, pues el papel de las herramientas y recursos digitales, que también ha sido un tema que les hemos compartido a ustedes para que aprendamos los que somos de la generación pandemia, a llevar de otra manera nuestras clases de manera muy lúdica, muy gamificada, ¿no? Sí, yo me reconozco maestro, maestra, perdón que lo diga, de esa generación pandemia que tuvo que aprender a manejar ciertas herramientas y recursos digitales, sigue aprendiendo a manejar plataformas digitales para tener ese contacto cercano y, como dice el tema de hoy, personalizar ese aprendizaje escolar. Son los 4 temas que vamos a trabajar el día de hoy y el propósito fundamental de esta sesión pues es conocer esas prácticas exitosas para entablar una nueva relación entre estudiante y docente, reactivar ese liderazgo docente que parece que hemos perdido con el tiempo y aprender a dar un nuevo sentido a las herramientas y recursos digitales. Ese es el propósito fundamental del día de hoy. Nos encantaría llevar a cabo un taller en donde podamos compartirles a ustedes estas herramientas de manera directa, pero hoy nos da el tiempo para solamente que ustedes las conozcan. Yo quiero invitar a los maestros, maestras, si me lo permiten, ahí en el espacio donde están ustedes, pues que tomen una hoja blanca, un cuaderno, y tracen un rectángulo así como el que está aquí, y lo dividan en 4 partes iguales. Y en lo que toman una hoja, un cuaderno por ahí para poder hacerlo, quiero también compartirte esto. Se está manifestando cada día una nueva forma de percibir la información, una nueva forma de buscar información. Y nos están invadiendo con datos en cantidades industriales. Y hoy te corresponde a ti y a mí manejar estos datos, esta información, para que realmente a nuestros estudiantes les llegue la información que verdaderamente vale la pena, ¿no? Y hoy hay esa gran posibilidad con una estrategia muy interesante. Y esta hoja que tú, en la que trazaste este rectángulo, lo dividiste en 4 partes iguales, solamente es para que ahí, en una primera parte, escribas cuáles son tus expectativas. ¿Qué esperas de esta sesión? Así en unas cuantas palabras, allí escríbelo. ¿Qué esperas de esta sesión? Que esta sesión sea rápida y sin dolor, que sea una sesión atractiva para aprender, para desaprender, para fortalecer nuestra práctica docente, para transformar nuestra labor. ¿Cuáles son tus expectativas? Y es que te voy a pedir que al final, cuando ya cerremos la sala, pues hagamos ese acto de reflexión para saber si realmente esta sesión fue provechosa como pretendemos nosotros. Y te pido que en la segunda parte de esa hoja escribas el propósito de la sesión que te compartí hace un momento, ¿no? Será la única ocasión, te lo prometo, que te voy a pedir que escribas algo, pero es importante que tenga yo muy claro cuáles son mis expectativas y además el propósito para que al final pueda pues evaluar, ¿no? Si realmente se cubrió tu expectativa, si logramos cumplir con el propósito de conocer prácticas exitosas para entablar una nueva relación entre estudiante y docente, ¿no? Ahí se va esa famosa personalización del aprendizaje escolar. Y cuando se habla de liderazgo, pues decía una maestra, oiga, ¿cómo sé que realmente soy líder o somos líderes con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros estudiantes? Pues la única forma de saberlo es identificando claramente esas características esenciales de la docencia, esas características esenciales
del profesional de la educación. Cuando tú reconoces esas características, esas cualidades como profesional de la educación, seguramente te vas a reconocer como líder, ¿no? Y que a partir de un uso adecuado de esas herramientas y recursos digitales, se pueda lograr lo que se llama ahora nuevas pedagogías. Y les quiero lanzar una pregunta precisamente respecto a esto, maestros, maestras, y le pediría a ustedes que nos hicieran el gran favor de contestarla vía chat, ¿no? ¿Qué entiendes por nuevas pedagogías? Entonces, en un momento más van a abrir el chat, mi compañera Lidia Andrade, para que ustedes tengan a bien lanzar la respuesta respecto a esta, ¿no? ¿Qué entiendes por nuevas pedagogías? ¿Qué has leído? ¿Qué has escuchado? Eh, Hay un autor que vamos a mencionar de forma constante que habla sobre este tema y que de hecho así tituló uno de sus textos, ¿no? Como propuesta. Entonces, te invito a que te des la oportunidad de contestar vía chat qué entiendes por nuevas pedagogías. Ya Porque a tenemos partir el chat así es. abierto. Vamos a esperar unos minutos a que los maestros se animen a escribir. Y bueno, pues entre tanto, pues los invitamos, maestra Adriana, maestra Alejandra, maestra Alicia, maestra Alma, maestra Ana, la maestra Andrea, el maestro Carlos, la maestra Claudia, el maestro Elías, la maestra Eloísa. Pues tenemos un público amplio el día de hoy, Jorge. Ojalá alguno de ellos se anime a contestarnos cómo entienden ellos estas nuevas pedagogías. Ah, ya mira, ya empiezan a contestarnos. La maestra Alejandra se animó y nos dice que son diferentes formas de enseñar con el objetivo de que el aprendizaje sea significativo. Muchas gracias, maestra. Sí, sí, mucho de cierto hay en eso, ¿no? Y sobre todo, nosotros ahora estamos tan preocupados de ese tema, hacer del aprendizaje algo más significativo, ¿no? Más atractivo. Y sí, en efecto, afortunadamente tenemos una buena cantidad de maestros como para no volvernos, no distraernos, afortunadamente. Hay por ahí otro. Claro, sí, ya empezamos, ya se animaron. Y bueno, nos dice la maestra Alma, identificar herramientas que nos puedan permitir trabajar de manera diferenciada con los alumnos. El maestro Jorge nos dice nuevas formas de entablar un proceso de enseñanza-aprendizaje más efectivo. El maestro Salvador nos dice nuevas formas o nuevas líneas y estrategias para lograr aprendizajes significativos. La maestra María nos dice, creo que se refiere a la utilización de las herramientas virtuales y digitales, además de todas las herramientas nuevas que se han creado en la actualidad. La maestra Alejandra también nos dice, nos saluda, buenas tardes, nuevas formas de enseñanza mediante las herramientas digitales, redes sociales. El maestro Julio nos dice ideas y métodos enriquecidos que nos conduzcan a los objetivos de aprendizaje. El maestro Francisco nos dice, son distintas herramientas para lograr el aprendizaje más efectivo y atractivo para nuestros alumnos. Y bueno, hasta ahí tenemos en este momento. La maestra Eloísa nos dice estrategias nuevas en educación. Muchas gracias, maestra Lidia. Gracias, maestros, maestras. Qué interesante, de verdad qué interesante, porque los que ya llevamos años en esto, bueno, pues seguramente podemos hacer una lista de lo que hemos implementado durante mucho tiempo, nos ha resultado, y cómo en este momento todo ese cúmulo de estrategias didácticas, de estrategias de aprendizaje, de técnicas grupales, algunas nos han resultado bajo estas circunstancias y otras no. Algunos de ustedes, yo me uno al grupo que ha tratado de hacer adecuaciones de tal manera que sea impactante lo que hace uno en el salón de clase. Y lo que ustedes comentan es totalmente cierto y con eso vamos a alimentar esta sesión. ¿Cuál es el fundamento teórico de las nuevas pedagogías? Les quiero comentar
que por ahí anda un libro que se llama Una rica beta, Aprendizajes en profundidad, de Michael Fullan, en el que hace él una propuesta en ese texto, en donde habla de esas nuevas pedagogías. Y Michael Fullan, en términos muy generales, pues hace propuestas muy puntuales que seguramente a ti y a mí nos van a coincidir inclusive con mucho de lo que hacemos en el salón de clase. Y bueno, seguramente tú y yo ya hemos escuchado una y otra vez cómo ahora el hogar y la escuela pues cumplen un papel trascendente en lo que nuestros niños, nuestras niñas aprenden a diario, ¿no? Cómo los estudiantes ahora están aprendiendo. Ahora, más que nunca, bueno, se ha estado involucrando el hogar en el aprendizaje de los estudiantes, para bien o para mal, pero se han involucrado. Se habla constantemente de la nueva normalidad, y la nueva normalidad ya no es tan nueva la normalidad, ya es algo que se está volviendo cotidiano, normal, ¿no? El tener la posibilidad de estar con nuestros estudiantes, ya sea en línea, ya sea vía Classroom o en una plataforma digital, o inclusive hasta, hablamos todos ahora del modelo híbrido, ¿no? Se ha convertido ya en algo que se está tornando cotidiano, ¿no? Por otra parte, pues, decía hace un momento, hemos tenido que desarrollar habilidades extraordinarias para darle flexibilidad curricular. O sea, ya no puede uno cumplir al 100% con un programa cuando las necesidades de nuestros estudiantes son totalmente distintas. Y pues, les decía, hemos transformado nuestra enseñanza, como ahora lo llamamos, esa modalidad híbrida, ¿no? O hablamos ya de aula invertida. Y, además tiene distintas connotaciones cuando se habla de educación en línea. Me tocó hace poco dar una plática donde los maestros ya estaban ahí en el aula, en un salón de clase, y estaban con una pantalla y su cámara ahí encendida para escucharme. Y parece mentira, pero pudimos trabajar en equipo, y es otra modalidad que no conocíamos. Pero vamos buscando esa flexibilidad curricular, como lo dije hace un momento, y definitivamente, maestros, y esto yo lo subrayaría como algo que nos ha transformado tremendamente, ¿no? El hecho de darle un resignificado a la escuela. Yo recuerdo que un autor español, Gregorio Luri, que es el autor de la Pedagogía para el Sentido Común, hablaba en su momento en ese texto de cómo la escuela no es así como la vida misma, pero se acerca, dice, mucho a lo que sucede en la vida. Y sigue siendo la escuela ese puente entre la sociedad y el hogar. Entonces, ahora seguramente a ti y a mí nos está pasando por la mente el darle ese resignificado a la escuela, ¿no? Ya no es el lugar donde los niños van y están ahí encerrados 5 o 6 horas, o en una sesión de 2 o 3 horas, ¿no? Aquí vamos más allá. Y precisamente el tema de las nuevas pedagogías es llevar más allá de lo que se aprende en el salón de clase. Entonces, es el contexto que tú y yo conocemos. Y ahora nos han invadido con algo que ya desde hace años se hablaba, ¿no? En la UNESCO se habla de esa Agenda 2030, en donde se habla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya no estamos tan preocupados por cuestiones que no son necesarias, ¿no? Esta situación de resguardo, de confinamiento, de pandemia, nos tomó descuidados y de pronto pues nos dimos cuenta que el satisfacer una necesidad de salud, de alimentación, de trabajo inclusive, de el reciclamiento, ¿no? de la basura, pues nos llevó a pensar en otras necesidades que los estudiantes tienen ahora. Ya no estamos pensando en cuestiones que resultaban de pronto inútiles
en esta situación, ¿no? Y en la que viene después de esto, ¿no? Porque, bueno, tú y yo somos testigos de que ahora ya no se le da tanta importancia al uso del cubreboca y la verdad es que no, ya pasó lo peor, no, maestros, maestras, esta situación continúa y les digo, tiene que ser una situación normal el cuidarse, el usar cubreboca, etcétera, porque en estos objetivos de desarrollo sostenible, pues nos hablan de eso, ¿no? De esa salud y bienestar, de que no haya hambre, que no haya pobreza, cuidar las energías que tenemos, cuidar el agua y el saneamiento, hablan de la igualdad de género, o sea, créanme que esto se convierte de pronto, o se debe convertir de pronto en los verdaderos objetivos que tenemos como docentes cuando estamos hablando de esos, como decía la maestra, esos aprendizajes significativos, que Michael Fullan los llama aprendizajes en profundidad, ¿no? Es el contexto en el que vivimos. Hoy hay nuevas formas de aprender, por lo tanto, debe haber nuevas formas de enseñar. Y el que no se quiere transformar, maestro o maestra, quien no quiere entrar en ese cuadro en el que, si estamos viendo cómo ahora los estudiantes están aprendiendo de manera muy distinta, y si yo no quiero cambiar, pues tiendo a desaparecer. Y seremos parte de un museo en el que diga, mira, ahí está el maestro que me daba clases. Y él hacía en sus clases, ¿no? Tenemos que transformarnos. Y sobre todo, hay una nueva forma de relacionarnos con nosotros. De verdad, antes, no me lo negarás, o sea, escribías una frase de mensaje ahí en tu celular y entendían tu frase. Hoy tú pones ahí una carita triste, una carita alegre, ¿sí? Un emoticón ahí con un movimiento y la otra persona ya lo malinterpreta, ¿no? Oye, ¿por qué me mandaste una cara ¿Qué es lo enojada? que más extrañas de mí? ¿No? Entonces, no sabes si realmente eso va a impactar o no a la otra persona. Entonces, se han creado nuevas formas de trato social, definitivamente. Es más, ahorita tú y yo no los veo, por cierto, no los puedo ver. Si, ustedes sí me ven, si yo de pronto apago mi cámara, ustedes van a decir, ¿y por qué apagó su cámara? Y si de pronto dejo de compartir mi pantalla, ¿por qué fíjate cómo el trato ha cambiado, ¿no? Decía un amigo mío, las reglas de etiqueta en línea son distintas. Entonces, esto es seguramente a ti a mí nos ha pasado, una situación de nuevas formas de trabajar con los estudiantes, nuevas formas de trato con los estudiantes, y ya verás que lo que nos proponen estas nuevas pedagogías, pues es precisamente el que haya una nueva asociación, una nueva forma de motivar a los estudiantes. De tal manera que una clase se vuelva divertida, atractiva, provechosa. Parece ser que está de moda la neurodidáctica. Y créanme que no es tanto la moda neurodidáctica, ¿no? Hemos tomado los educadores, los pedagogos, un poco de la neurociencia para entender lo que sucede en el cerebro, ¿no? Y esta autora, Begoña Ibarrola, que escribió un libro que se llama Aprendizaje Emocionante, dice, toma en cuenta, maestro, las emociones y los sentimientos de los niños y en automático se va a dar el aprendizaje. Pues ahora la parte de la motivación es fundamental. Y tú y yo lo sabemos, o sea, tú y yo podemos aventarnos aquí 2 horas escuchando, pero estos chavos no. O sea, después de 20 minutos ya están en otra órbita. Y si tu clase no es atractiva, si no es motivante, pues los perdemos casi para siempre, ¿no? Estas nuevas pedagogías también hablan de esta crisis por la que están pasando nuestros estudiantes, ¿no? De aburrimiento, de fastidio, de hastío, de siempre lo mismo, y te piden lo mismo, y te piden mucho, ¿no? Y he escuchado compañeros maestros, maestras que dicen, es que de verdad, Jorge, ya me cansé.
como decía este cantautor, ya me cansé de decirles, ya me cansé de rogarles, que yo sin ellos de pena muero, porque de plano les doy la información desmenuzada, se las doy en papilla, casi intravenosa, y nomás no jalan. Entonces viene también la frustración por parte del maestro que dice, he hecho todo lo posible para que estos chavos aprendan, y de verdad que ya no sé qué hacer, ¿no? Nos hemos desesperado inclusive porque echamos mano de todos los recursos y herramientas digitales y esto nomás. Y me ha tocado, tengo la experiencia de que mis estudiantes de pronto andan buscando juegos en Quiz, en Nipor, en Geniali, bueno, Canva, y se exceden tanto en el uso que lo fundamental pasó a la historia. Y los demás compañeros casi desmayados de sueño. Entonces, las nuevas pedagogías dicen, necesitamos ir contra esa crisis de aburrimiento y de frustración por parte de los estudiantes, aunado a la desilusión que de pronto los maestros van presentando, porque la verdad es que no ha resultado de manera más productiva todo lo que hemos hecho. Y por eso también las nuevas pedagogías dicen, a ver, tenemos que ver la forma de que la pedagogía, la tecnología y los conocimientos sean considerados de manera integrada. O sea, ni es demasiada información, ni es demasiada tecnología, ni demasiados conocimientos. O sea, la idea es que se puedan conjugar para que los chicos digan, qué clase tan divertida. Y eso es maravilloso, ¿eh? También me ha tocado la oportunidad de ser estudiante y decir, qué hermosa clase. Qué manera de combinar herramientas y recursos digitales con los contenidos temáticos y además hacer la clase amena y por lo menos preguntarnos a los estudiantes cómo nos sentimos, cómo estamos, ¿no? Finalmente, hablar de nuevas pedagogías, maestros, maestras, y seguramente coincide con lo que ustedes amablemente enviaron por el chat, pues es un nuevo modelo de asociaciones para el aprendizaje. Punto número 1, cuya finalidad es alcanzar los objetivos de aprendizaje en profundidad. Hace poco hablaban de esos aprendizajes fundamentales, ¿no? Pues es ir más allá. No solamente quiero que conozcas, que aprendas, sino que además los lleves más allá del mero conocimiento. Y hoy te voy a compartir una estrategia de aprendizaje que también puedes transformar en estrategia didáctica que ayuda a los estudiantes a obtener nuevos conocimientos y que además los pueda aplicar. Y finalmente dice facilitado, por el acceso digital generalizado. O sea, hoy es un boom extraordinario esto del uso de las herramientas y recursos digitales. Pero hay que ver si realmente eso ha impactado en el aprendizaje de los estudiantes. Y el punto número 1 que quiero precisamente tocar, reiterando la definición de las nuevas pedagogías, que es esa nueva asociación educativa. ¿Qué significa esto, maestros y maestras? Simplemente es que entre los estudiantes y nosotros se plasme esa nueva relación, esa nueva forma de trabajar en forma conjunta. Y que haya, que esté basada, que esté fincada en principios como la equidad, el beneficio mutuo, la responsabilidad recíproca y la transparencia. Es yo aprendo de ti como tú aprendes de mí. Estamos a la par. Yo sé lo que estás pensando porque yo recuerdo que hace tiempo mi maestro en la facultad decía, para que llegues a mi nivel necesitas esto que estás haciendo y más, ¿no? Hasta nos decían, el 10 es para Dios, el 9 para mí y el 8 tal vez para aquellos que estudian, ¿sí? Ese no es un espacio de equidad. Y de verdad, maestros, maestras, tú lo sabes bien, al menos yo lo he aprendido en la vida. Cada vez aprende uno más cuando entras a un nuevo ciclo escolar, a un nuevo semestre. Cada vez los muchachos nos hacen aprender cosas nuevas. A eso se refiere, ¿no? Y que además yo me beneficie de lo que tú haces y que además tú te beneficies con lo que yo hago. Y recuerdo a este personaje, John Dewey, cuando habla del aprendizaje experiencial.
Y decía, aprovecha la experiencia que traen los estudiantes y que aproveches eso para que se pueda conectar con tu experiencia, con tu expertise, ¿no? Y dicen estas nuevas pedagogías, tener ese espacio de recíproca responsabilidad, ¿no? De transparencia. He insistido mucho cuando imparto talleres sobre evaluación, el decirles, maestros, que tus estudiantes conozcan bajo qué indicadores, bajo qué parámetros van a ser evaluados. No les escondas nada, diles exactamente cómo van a ser evaluados y bajo qué indicadores van a trabajar, ¿no? Por otra parte, hablar de estas nuevas asociaciones educativas, maestros y maestras, no es más que permitir a los estudiantes que ellos sean quienes hablen, quienes intervengan, quienes debatan, quienes discutan, propongan, quienes tomen decisiones y que de verdad nosotros aprendamos de eso. Te lo digo por experiencia. Cuando implemento un método de caso, cuando implemento un aprendizaje basado en problemas, un debate, tomo nota de eso que estoy observando porque eso me ayuda a fortalecer mi práctica docente. Y yo les recomiendo como estrategias didácticas en esta nueva situación que vivimos y que coincide mucho con lo que propone Michael Fullan de estas nuevas pedagogías, pues que comencemos, maestros y maestras, a llenar nuestro repertorio de estrategias didácticas, que además nuestros chavos manejen ciertas estrategias de aprendizaje. Y te digo algo, por cierto, un comercial. Nosotros, en nuestra serie de Praxis, tenemos un fichero didáctico hermoso. 31 fichas didácticas en las que me explican cómo trabajar estrategias de aprendizaje, como el subrayado, como el resumen, el ensayo, cómo trabajar estrategias didácticas, como el aprendizaje basado en proyectos, como el método de caso, como el aprendizaje basado en problemas, un debate, que son estrategias, y te lo digo también a título personal, que parece ser que uno las domina, pero cuando uno lee cada ficha de nuestro fichero didáctico que está en nuestra serie de Praxis, te das cuenta que nos hace falta impactar en los chavos, ¿no? Que ellos sean quienes opinen, organicen, decidan, ofrezcan un análisis de un tema. Esta es la nueva asociación entre los estudiantes y nosotros. Porque, maestro, maestra, tenemos que ver el aprendizaje a través de los ojos del estudiante. Eso es de veras impactante, ¿no? De pronto ser empático, que también hoy este tema de las inteligencias múltiples y de la inteligencia emocional deben ser ya parte de nuestro devenir docente, definitivamente. Si tú quieres que los estudiantes te atiendan, te escuchen, realicen lo que tú les pides, tienes que entablar esa nueva relación, ¿no? Y que no lo vean como, hoy es que el maestro me pidió esto y me pidió el otro y me pidió 30 actividades y 4 ejercicios y además que resuelva un problema y que le diga cómo, mediante qué procedimiento logré el resultado. No, que no lo vean como algo que es abrumador para ellos, que lo vean como algo que van a compartir en la siguiente clase. El entusiasmo de los chavos es fenomenal, pero sí es importante lograr esta empatía, ¿no? Reitero, ver el aprendizaje a través de los ojos de los estudiantes. Y recuerdo a César Coll, que publicó un libro que precisamente se llama Personalización del aprendizaje escolar, en el que es muy reiterativo en el sentido de, maestro, debes de entender las necesidades e intereses de los estudiantes y además reconocer en ellos esas capacidades, esas potencialidades. Y díselo, ve en ellos altas expectativas para que se entable esa relación, esa nueva relación. Y también recuerdo en un libro que Álvaro Marchesi
publicó sobre liderazgo docente, en el que habla de compartir el liderazgo, de ver en otros ese liderazgo que se puede alcanzar. Pero eso solamente lo hace ese maestro, esa maestra, que no se queda con todo en los brazos, o sea, también lo comparte con los estudiantes y entiende su realidad, porque hoy maestros tenemos que entender que están en un contexto complicado, muy difícil. No ha sido tan fácil para ellos. Y aunque ellos manejen todo tipo de aplicaciones y recursos y herramientas digitales y manejen las redes sociales, créeme que muy poco saben de cómo se puede aprovechar eso para fortalecer su aprendizaje. Para, como vamos a ver más adelante, se logren esos aprendizajes en profundidad. Y para eso se requiere un maestro, una maestra que tenga esas maravillosas cualidades, que tenga la posibilidad de crear ese ambiente de confianza. Hace poco escuchaba precisamente a esta doctora, Begoña Ibarrola, que hablaba precisamente de eso, ¿no? Dice, tienes que crear un ambiente de confianza. Confianza, curiosidad y creatividad en los estudiantes. Por otra parte, necesitamos un maestro que, decía hace un momento, ¿no? Que ayude a los estudiantes a descubrir y a desarrollar sus intereses, sus aspiraciones. Un simple método de caso, un simple aprendizaje basado en proyectos maestros, maestras, hace que los estudiantes creen, diseñen, ofrezcan, inventen, promuevan y sobre todo que al final se vuelvan emprendedores. Pero eso depende mucho del maestro que vea en ellos ese potencial. Por otra parte, pues yo y lo he insistido en muchas ocasiones, ¿no? Esas tareas que tú les dejas, esas actividades que tú les dejas, lo vamos a ver también más adelante, que tengan ese criterio de éxito, con objetivos claros, precisos, ¿no? Que además sean desafiantes. Si les pedimos que completen 5 o 6 ejercicios, que copien o saquen un resumen de algún texto, ¿dónde está, pregunto yo, el desafío? ¿Dónde está, pregunto yo, el reto? Pero si les pides que diseñen un proyecto de investigación, que diseñen un cartel para publicarlo o publicitarlo en la comunidad donde viven, o sea, lo lleva más allá del mero conocimiento. Es el maestro que necesitamos en esta nueva asociación. Y que tenga un repertorio, decía hace un momento, de estrategias didácticas, de estrategias de enseñanza. Si solamente manejas 3, 4 estrategias de enseñanza, nos estamos quedando cortos, maestro, maestra. Necesitamos algo más que eso. Y quienes tienen la oportunidad de manejar nuestra serie de praxis, seguramente saben de qué estoy hablando cuando han tenido oportunidad de rescatar las estrategias didácticas que están en ese fichero maravilloso, ese fichero didáctico. Mínimo, maestro, maestra, 20 estrategias didácticas que manejemos y además se apliquen en clase. Eso le da mucho dinamismo a nuestra sesión y una retroalimentación y estímulos de calidad. No les digas, muy bien, hijo, está bien, el que sigue. Oye, felicidades, qué bueno que estás echando ganas. Eso se queda en un término, yo diría, medio. Estamos dar retroalimentación y estimular a nuestros estudiantes de manera más efectiva, ¿no? No solamente diciéndole que está muy bien o está mal, sino decirle por qué está bien, por qué está mal. Un maestro que además vea en esas herramientas y recursos digitales la gran oportunidad para fortalecer el aprendizaje de los chavos. Y finalmente, bueno, pues que sea el maestro esa persona que maneja muy bien la sinergia, ¿no? Que es capaz de entablar relaciones con otros maestros, con los directivos, para hacer su trabajo algo efectivo, algo impactante, ¿no? Entonces, este maestro, pues, si le pide a los estudiantes que trabajen de forma colaborativa,
y sinérgica, pues que demuestre que él también lo está haciendo, ¿no? Y hoy, pues hay que aprovechar definitivamente estas redes sociales para entablar esa relación con otros profesores a quienes les puedo consultar cómo le ha hecho para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Les invito a hacer algo, maestros, maestras, que contribuya a eso que estoy comentando, ¿no? O sea, involucre a los estudiantes en el trabajo que realizas. O sea, porque de pronto, pues tú y yo tenemos muy claro, de acuerdo a nuestros planes y programas, hacia dónde estamos dirigiendo los esfuerzos de los niños. Tenemos muy claro cómo hacerlo. Y además tenemos súper claro cómo evaluarlos. Pero haces partícipes a los estudiantes de eso que tú estás idealizando, porque es un ideal, ¿no? Te invito a que realices ese tipo de actividad. Diles a los estudiantes, a ver, chavos, tomen una hoja de su cuaderno y escriban el nombre de nuestra materia. Y diles, ¿no? O sea, física, matemáticas, literatura, geografía. Escriban ahí el nombre de la materia. Después pídeles que te digan por qué tienen que aprender física, por qué tienen que aprender matemáticas, por qué tienen que aprender geografía, o sea, ¿para qué la historia? No, maestros, si la historia nada más es para meterse en la vida privada de los demás, no se meta en eso, ¿no? Geografía, ¿para qué, maestros? Pues ya tenemos nuestro Google Maps, ya tenemos aquí la manera más fácil de ubicar un lugar, ¿no? Que te digan ellos por qué deben aprender esa materia. Y después, que te digan qué consideran que van a lograr aprendiendo esa materia. Así, con sus palabras. Sí, te van a decir hasta lo más inverosímil que te puedas imaginar, ¿no? De repente dicen, no, pues es que la historia me va a servir para saber más sobre un héroe. Lo que se les viene a la mente, ¿no? Y habrá unos muy sinceros que te digan, maestro, yo creo que no voy a lograr nada con aprender historia, ¿no? Con aprender matemáticas, con aprender geografía. Los más atrevidos, ¿no? Los más agresivos, te dirán lo que realmente sienten. Pregúntales, ¿qué aprenderán? ¿Qué aprenderán de esta materia? ¿Qué aprenderás? O tal vez le cambie la pregunta y le diga, ¿qué quieres aprender de esta materia? Sería algo muy interesante que nos pueden decir qué van a aprender. Diles, ¿cómo lograremos aprender estos temas que ustedes ya tienen ahí en su libro? Ya les pasé el plan de estudios, a ver cómo van a lograr aprender eso. Oye, ¿cómo se van a dar cuenta que lo están aprendiendo? ¿Cómo se dan cuenta que lo están logrando? ¿No? Y después, maestro, maestra, tú les compartes este mismo organizado gráfico y les hablas con sus palabras, con las palabras que usan los chavos, con su vocabulario, si tú quieres. Yo incluso le agregaría unos grafos ahí, unos dibujos, algunas imágenes, para decirles por qué deben aprender esa materia. Es decir, háblales del enfoque de la materia, pero díselos con palabras muy sencillas, muy claras. Diles cuáles son esas metas que se pretenden lograr. Eso están los aprendizajes esperados o los desempeños deseados. Ahí está eso. Diles qué es lo que van a lograr. Pero repito, acuérdate, usa lenguaje sencillo, claro y coherente. Punto. Diles qué temas van a aprender. Sí, fracciones, ecuaciones de segundo grado, operaciones cuadráticas, van a aprender algo de los sismos, pero díselo de una manera muy atractiva, que los meta al programa, ¿sí? Acuérdate lo que comentaba hace un momento, ¿no? Esa curiosidad, cáusales curiosidad, ¿no?
diles cómo lo van a lograr. Háblales de, vamos a trabajar el método de caso, ¿no? O casos de la vida real, o vamos a resolver situaciones problemáticas. Van a ver qué divertido es. Ahí está el cómo, ¿no? Está la metodología, por cierto, ¿no? El tipo de estrategias didácticas, el tipo de estrategias de aprendizaje, de técnicas que van a utilizar. Y finalmente, diles de qué forma vas a evaluar, no a ellos, sino evaluar que lograron esas metas educativas, que lograron aprender esos contenidos temáticos. Esto, maestros, maestras, es un sílabus. Y si ustedes lo buscan en internet, pues un sílabus no es más que un esquema general de un tema o de un programa o de una jornada de estudios explicado de manera muy sucinta, ¿no? Muy concreta. Pero aquí yo te invitaría a que lo hicieras junto con los estudiantes, para que los involucres en el tema que van a desarrollar. Esto, maestro, que acabo de compartirte, es una forma de entablar esa nueva asociación, esa nueva relación entre los estudiantes y nosotros. Y si ya logramos eso, maestros, y si ya tenemos esa relación a la par, te aseguro que no pierdes tu liderazgo, ¿eh? No pierdes tu jerarquía, te lo aseguro. Si hacemos en este momento una encuesta de los maestros que hoy están resultando para los chavos más atractivos, con mayor peso específico, a quienes le dan un valor importante, pues es aquel maestro que ha podido entablar esa relación con los estudiantes, ¿no? De entender sus necesidades, de entender sus intereses, de entender sus posibilidades y que además se las reconoce. Esos son los maestros que ahorita están resultando para los chicos un éxito, ¿no? No el maestro que le está dejando toda la tarea del mundo y que el que se pone más estricto, ya no resulta, maestros, ya no resulta. Ahora, ya que tengo cuidado esa parte de nueva asociación para el aprendizaje, pues ahora voy sobre el tema de esos aprendizajes en profundidad. ¿Cuáles son para las nuevas pedagogías esos aprendizajes en profundidad? Simplemente es aprender con sentido. Saber hacia dónde vamos. O sea, ¿esto para qué sirve? ¿Esto para qué lo voy a utilizar? Y saben una cosa, maestros, maestras, la única forma de hacer que el aprendizaje tenga sentido es cuando eso que están aprendiendo los chavos, eso que estamos aprendiendo tú y yo ahorita, tenga aplicabilidad. Si lo que yo te estoy comentando ahorita sobre nuevas pedagogías no tiene aplicabilidad en el salón de clase, maestro, maestra, pues no le vas a dar ningún significado, ningún sentido a lo que estamos ahorita comentando, porque te das cuenta que no tiene aplicabilidad en tu labor docente. Pero como sí tiene aplicabilidad, seguramente muchos de ustedes están tomando notas. A ver, esto es importante. Esto sí es cierto, lo voy a aplicar, ¿no? O esto no se puede aplicar. Aprender con sentido no es más que descubrir nuevos conocimientos, dominarlos y tener la posibilidad de aplicarlos. Y aquí dos elementos fundamentales, la creatividad y la aplicación, ¿no? Digo, en los libros, en nuestros libros maravillosos, ahí está plasmado el conocimiento, ahí está plasmado el contenido temático. Ahí está. Y tal vez no cambie. La cuestión aquí es que eso que estoy aprendiendo, cuando lo aplique, me dé la posibilidad de aprender nuevos conocimientos, ¿sí? Y ir más allá del mero conocimiento. Esa es la idea fundamental de esos aprendizajes en profundidad. Y que además, esos aprendizajes en profundidad no solamente me lleven, les digo, a conocer, a entender, sino a aplicar y a llevarlo más allá para lograr nuevos conocimientos. Para eso se requiere a estudiantes que sean líderes de su propio aprendizaje. Por eso les decía hace un momento, trabaja con ellos este tipo de estrategias didácticas, ¿no? En donde ellos hagan un debate, analicen, sinteticen, comparten información, tomen decisiones sobre cuál sería la mejor solución a este problema, ¿no? Y qué tipo de proyecto podría llevar. Esto es ser líder de su propio aprendizaje. Por otra parte,
necesitamos estudiantes que sean capaces de definir y perseguir sus propios objetivos de aprendizaje. Por eso lo del sílabus, maestro. O sea, necesitamos saber qué es lo que ellos saben, qué es lo que ellos quieren aprender, si realmente saben cómo pueden evidenciar que aprendieron. O sea, hacerlos conscientes de su propio aprendizaje. Un poco lo que ahora llamamos metacognición, ¿no? Y finalmente, pues necesitamos un estudiante que sea capaz de utilizar esos recursos y esas herramientas digitales para hacer esa conexión, ¿sí? Con lo que aprende, ¿no? Para que lo utilice como eso, como una herramienta, como un recurso, no como un fin, no como una meta. Por lo cual, dice Michael Funnell, autor de las nuevas pedagogías, que debes de estar, maestro, maestra, muy al pendiente de esas habilidades clave para el futuro. Digo, ahí, habilidades del siglo XXI, ahora que nos hablan de los objetivos de desarrollo sostenible, nos hablan de otras habilidades que deben tener los estudiantes. Michael Fullan dice, esto es lo que deben saber los alumnos. Una educación del carácter, civismo, o sea, ser buen ciudadano, compartir con otros, tener esas habilidades sociales, interesarse por el otro. Educación en el carácter, qué necesario es hoy esto. Con lo que estamos viviendo tú y yo, nos damos cuenta qué importante es que desde adolescentes, en nuestra escuela, nuestros padres, nuestros maestros, nos eduquen ese carácter para lograr esa personalidad íntegra, ¿no? Un tema también muy importante. Dice Michael Fullan, tener la capacidad de entablar la comunicación con el otro, entender las necesidades del otro, reconocer mis emociones, reconocer las del otro y poder llevar a cabo esa relación interpersonal, ¿no? Esa inteligencia interpersonal de la que habla Gardner, ¿no? Desarrollar pensamiento crítico. Vuelvo de nuevo a la recomendación que les hago de esas estrategias didácticas que llama César Cole, estrategias didácticas de indagación, el método de caso, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el debate, la mesa redonda, el panel de expertos, estrategias que llevan a nuestros estudiantes a defender una postura, pero también respetar la de los otros y tener la humildad intelectual para reconocer las posturas de otros. Eso se llama desarrollo del pensamiento crítico. Habla Michael Fullan de la posibilidad de colaborar con otros. Todavía escucho a algunos maestros que dicen, es que no es posible bajo estas circunstancias trabajar en equipo. Y sobre todo de manera presencial porque no pueden estar tan cerca los estudiantes. Maestros, hoy es una necesidad, ya no es una moda, el trabajar con otros en forma colaborativa. Y también dice Michael Fullan, creatividad e imaginación, habilidades que considera para las nuevas pedagogías básicas. También las llama las 6C, ¿no? El carácter, el civismo, la comunicación, el pensamiento crítico, la colaboración y la creatividad. Básicos. Y es que, maestros, los aprendizajes en profundidad requieren, les digo, de esas capacidades de los estudiantes y sobre todo que tenga, pues, dominio de los contenidos. O sea, no está por demás el que a ellos les pidamos que busquen información sobre ciertos temas, que los compartan con sus compañeros, que diseñen un mapa conceptual, que diseñen un mapa mental, un cuadro sinóptico, y además determinar, pues también lo compartan con sus demás equipos, ¿no? Pero sí se requiere dominio conceptual, ¿no? Dominio del contenido. Se requiere, obviamente, esa capacidad para aprender. Y te digo algo, maestro, maestra, tenemos que enseñar a nuestros chavos a utilizar estrategias de aprendizajes como el simple subrayado, como el simple resumen, ¿no? Presumimos que ya lo manejan, pero no es así. Estamos desarrollando esa capacidad de aprender de manera autónoma y que se vuelvan creativos. No quiero que me dé la respuesta que yo di. Quiero que tú me des tu respuesta. Quiero que me digas cómo lo resolviste.
y hacia dónde quieres llegar, cuál es el alcance de eso que resolviste, ¿no? Y reitero, llevar a los estudiantes a una práctica de aprendizaje. O sea, eso que estoy aprendiendo, eso que tú me enseñaste, quiero verlo aplicado en una situación contextual, ¿no? Eso es, en términos generales, ese aprendizaje en profundidad. Y las tareas de aprendizaje en profundidad, con eficiencia, son aquellas tareas que tienen objetivos de aprendizaje claros y desafiantes. He insistido en varios talleres que he compartido en algunos webinars, que maestro, dale a conocer a los estudiantes el propósito en donde esté inmerso, qué quieres que haga, cómo lo va a hacer y para qué lo quiere. Pero que ese propósito lleve al estudiante más allá del mero aprendizaje. Esas tareas de aprendizaje, decía hace un rato, deben tener criterios de éxito específico y preciso. O sea, esto que estás haciendo no te va a llevar solamente a aprender una tarea, a resolver una situación. Te va a llevar a, a impactarlo en tu vida cotidiana. Te va a llevar al éxito, el saber comunicarte, el ser creativo, el ayudar a otros, el entender a otros, el tener la posibilidad de emitir una opinión personal y además sustentarla. Esos son los criterios de éxito, específico y preciso. Y desde hace un momento, ¿no? Maestro, maestra, tener la capacidad de darles retroalimentación a estos chavos cuando están trabajando. Están muy al pendiente de lo que hacen. Y cuando no han logrado ese desempeño o ese aprendizaje, es donde hay que trabajar más. A eso se refiere con evaluación formativa. No es calificar, es estar muy al pendiente del logro de los estudiantes y si no lo han logrado, trabajar fuerte ahí. Hay un libro que les recomiendo mucho que los maestros de educación básica tuvieron en sus manos que se llama Cómo mejorar la evaluación en el aula. Es un documento hermosísimo porque en él el autor, entre otros autores, Picaroni, habla precisamente de la posibilidad de apoyar al estudiante para que logre ese desempeño deseado. Un ejercicio, maestros, otro ejercicio que te recomiendo muchísimo, sobre todo para que los chavos se enganchen con el tema, se enganchen con lo que van a ver en ese momento. Convertir un tema en tópico generativo. Hay un autor, Perkins, que habla de la pedagogía para la comprensión y él habla de los tópicos generativos, o sea, temas que generen aprendizaje. Te voy a pasar este tip. Además, haz el ejercicio ahí desde donde estés, toma una hoja blanca y escribe un tema de la materia que impartes, el que tú quieras, ¿no? Hace un momento trabajamos el sílabus y yo les decía, a ver, digan a los chavos ahí que escriban la materia que van a tomar y pregúntales qué les gustaría aprender, cómo lo gustaría aprender, cómo sabrán que duraron el aprendizaje, etcétera, etcétera. Bueno, de esa materia, recuerdo un tema. Yo ahorita, y no soy físico, les digo, a mí la historia, la literatura me encanta, la geografía me emociona. Yo voy a agarrar un tema de física y el tema es conceptos básicos de física. Entonces apunta ahí el tema que vas a trabajar con tus estudiantes. Yo voy a agarrar conceptos básicos de física. Te invito a que lo hagas, Es un ejercicio hermoso, bueno, a mí me encanta, porque es una forma de llevar a los estudiantes más allá del mero aprendizaje. Pero primero tengo que engancharlos. Tengo que llevarlos a mi terreno como de lugar. Y digo, hay muchas estrategias, les puedo poner un video, les puedo pasar una imagen, y a partir de la imagen, el video, o una frase, o un audio, engancharlos, ¿no? Esta es una forma que te quiero compartir muy sencilla, ¿no? Y esto depende mucho del trabajo que tú y yo realicemos. Entonces, yo aquí te voy a pedir que escribas un tema, si ya lo tienes. Yo elegí es un tema de física, de los primeros temas del primer bloque, conceptos básicos de física. Y te pido que en la parte izquierda de este esquemita
escribas una habilidad que deben aplicar con ese tema a tus estudiantes. Se me ocurre, no sé, comprender, analizar, inferir. ¿Qué tipo de habilidades vas a pedir? Ahí escríbela. Y del lado derecho del tema, escribe, por favor, el propósito. O sea, ¿para qué quieres que lo aprenda? ¿Para qué quieres que lo aprenda? Ahí tenemos dos peticiones. Primero, la habilidad que tú les pides a ellos que desarrollen, y después el... Muy bien, entonces, yo aquí, repito, mi tema es conceptos básicos de física, ese es mi tema. La habilidad que voy a pedir a mis niños que desarrollen es conocer, fíjate, sencillita, el primer nivel o nivel inferior. Y el propósito va a ser para comprender la ciencia. Fíjate, conocer conceptos básicos de física para comprender la ciencia. Pero ahí no acaba mi tópico generativo. Ahora, transforma esos tres elementos, la habilidad, el tema y el propósito, conviértelos en un tópico generativo. O sea, en un tema que genere aprendizaje. Yo, utilizando esos tres elementos, hice lo siguiente. Aprendiendo a hablar como científico para impresionar a los incrédulos. Si no es que repita los elementos de mi tópico generativo, sino lo transformo en un tema que genere aprendizaje. Voy a regresar para compartir la técnica, que es muy sencilla. Número 1, elijo un tema. Aquí está. Agrego la habilidad que los chicos necesitan para trabajar ese tema y les digo además el propósito de conocer ese tema. Conocer conceptos básicos de física para comprender la ciencia. Eso es lo que yo voy a hacer, ¿sí? Para transformarlo en un tópico generativo, en un tema que genere aprendizaje. Yo por eso lo transformé en ese tema que dice aprendiendo a hablar como científico para impresionar a los incrédulos. Y seguramente va a decir, a ver, profe, ¿cómo está eso? A ver, ¿qué te dice este tema? Aprendiendo a hablar como científico para impresionar, pues dominar el lenguaje de un científico. Sí, ¿qué más te dice? Tal vez yo le pido a mis estudiantes que lean, no sé, las 2 páginas del libro de praxis de física que habla sobre los conceptos básicos de física. Le pido y que subraye lo más importante de esas 2 páginas, ¿no? Para que alimente ese tópico generativo. Digo, aquí estoy siendo muy estricto, porque yo agregué teorías científicas, método científico, hipótesis, de lo que hablan esas 2 páginas. Pero yo puedo pedirle a mis estudiantes que ellos me digan qué les dice aprendiendo a hablar como científico para impresionar a los incrédulos. Estoy provocando, maestros, maestras, con este pequeño ejercicio, el romper un poco los esquemas y que no sea el tema de conceptos básicos de física, sino lo estoy llevando más allá. Ahí estoy preparando el terreno para trabajar esos aprendizajes en profundidad. O sea, de una manera muy lúdica, muy práctica, si tú quieres, trabajar con los estudiantes es un tema que estaba ahí muerto, aislado, y de pronto lo transformé en un tópico generativo, ¿no? Y mira, una característica fundamental es en estos aprendizajes en profundidad, el que los estudiantes creen y utilicen nuevos conocimientos, ¿no? Esa es la idea, ¿eh? No se me despeguen de ahí, maestros y maestras. O sea, no es nada más tener los contenidos temáticos, es darle un giro a ese contenido temático
y además que dé pie para que los chicos aprendan nuevos conocimientos, llevarlos más allá, ¿no? Y que además lo apliquen en contextos reales, maestros. Es una tarea que parece ardua, ¿eh? Pero si yo me quedo, fíjate lo que te voy a decir, si yo me quedo nada más, chicos, quiero que obtengan las ideas más importantes que hablan sobre conceptos básicos de ciencia, ya, y compartan información. Si me quedo en ese nivel, ahí se queda, muerto o casi muerto, y seguramente pasado mañana ya no lo van a recordar. Pero si lo llevo a ese tema, a transformarlo en un tópico generativo, en donde ellos participen y me digan qué es lo que saben sobre ese tema, sobre ese tópico generativo, y de ahí los llevo a aprender nuevos conocimientos, maestros, te juro que se le va a quedar ese conocimiento para siempre. Y le va a tomar significado. Y tú me dirás, Jorge, ¿y cómo puedo lograr eso? Dímelo, o sea, ¿cómo ir más allá del mero conocimiento? Maestros y maestras, en este fichero didáctico que les acabo de comentar que en la serie Praxis tenemos, habla de una estrategia de aprendizaje que puedes transformar en estrategia didáctica maravillosa, en donde el aprendizaje en profundidad que propone Michael Fullan alcanza un poder maravilloso, real, auténtico. El diagrama de V de Gowen, que muchos compañeros maestros me han comentado, es que es difícil manejarlo, es que te aseguro que en cuanto lees esta ficha, esta ficha que pertenece al fichero didáctico de Praxis, te dice cómo organizarlo, qué habilidades desarrolla el estudiante con ello y qué se logra, ¿no? Con este tipo de estrategias didácticas o estrategias de aprendizaje. Fíjate, voy a tomar el mismo ejemplo sobre el tópico generativo que trabajamos hace un momento. Además, te invito a que lo hagas si estás ahí todavía con tus hojas tomando nota. Traza este diagrama de V muy sencillito. Colocas el tema en el vértice del diagrama. Estamos hablando del tema del lenguaje científico. Ese era el tema, ¿te acuerdas? Conceptos básicos de ciencia. Lo transformé en tópico generativo. Imagínate. Yo les doy a los chavos el tema, es lenguaje científico. Coloco en el centro mi tópico generativo que dice aprendiendo a hablar como científico para impresionar a los incrédulos. Y les pido a los chicos que me den información sobre lo que para ellos significa esto. Y después yo tal vez lo puntualizo, ¿no? Pero por efectos de tiempo y espacio, voy a colocar ese mismo organizador gráfico que te compartí hace un minuto. Y les hago una pregunta. La pregunta foco de la que habla Gowen, ¿no? Les hago una pregunta foco y la coloco precisamente ahí en el centro y les digo, ¿cómo se diseña un guión para filmar una película de ciencia ficción? Caray, ya los haces pensar de entrada, ¿no? Y van a buscar información en todas partes. Oiga, ¿pero por qué la pregunta? Sí, porque hay películas que nos ha causado nos ha llamado la atención, estas películas de superhéroes, estas películas inclusive de antaño de Harry Potter, todavía las escuchas y dices, a ver, ¿cómo está eso de que la alquimia, que hablan de la mandrágora, o sea, eso sí, en el lenguaje científico existe, pero ¿qué es? ¿Por qué lo utilizaron, no? Por eso yo les pregunto, ¿cómo se diseña un guión para filmar una película de ciencia ficción? Y los llevo, fíjate, más allá del mero aprendizaje. No solamente me quedé con esta parte, ¿verdad? En la que tienen los conceptos básicos del tema. Yo quiero llevarlos más allá. Entonces les hago esta pregunta y en la parte derecha del diagrama, ¿sí? Escriben la respuesta a esta pregunta. La respuesta, pues no está aquí. La respuesta tienen que buscarla tal vez en internet, saber qué es un guión, las técnicas para filmar una película de ciencia ficción, qué es lo que necesita el director y los personajes, pues tienen que utilizar el lenguaje científico, si no, tú y yo no la creemos, ¿no?
no están hablando de esos temas básicos. Inclusive algunos científicos dicen, esas películas son absurdas, porque no es cierto que va a pasar esto si llega a haber un terremoto, ¿no? O un diluvio. Entonces, no hay datos científicos. Pero cuando ves una película como Gravity, te das cuenta que utilizaron y buscando información acerca del tema de la gravedad en el espacio y qué es lo que pasa con los satélites. Eso es básico. Y finalmente, bueno, les puedes pedir que opinen, que hagan comentarios sobre lo que acaban de platicar, ¿no? Yo te aseguro, maestro, maestra, que los vas a llevar a los chavos más allá del mero conocimiento. Con esta técnica diagrama de V de Bob. Digo, es una técnica que tú le puedes transformar, porque recuerda que una estrategia de aprendizaje, una estrategia didáctica, se va a adecuar a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Pero esto plasma tal cual lo que Michael Fullan llama aprendizajes en profundidad. Llevarlos más allá del mero aprendizaje. No te quedas solamente con los conceptos básicos. Los llevas más allá. Y de manera muy, yo diría, lúdica, divertida, atractiva para los estudiantes, ¿no? Porque una característica de nuestros chavos ahora es que aprenden de manera muy distinta. Ya no es como tú y yo aprendimos hace muchos años, ¿no? Ya ahora debe ser lúdica, debe ser divertida, atractiva. Entonces, lo último que te recomiendo es que cuando tú trabajes estos aprendizajes en profundidad, lo hagas con objetivos claros, con indicadores de éxito, pensando siempre en el uso de herramientas digitales y además, acuérdate, dar retroalimentación de calidad. Estos elementos son básicos en el momento que trabajamos esos aprendizajes en profundidad. Y vamos cerrando, maestros, porque pues es un tema, te soy honesto, yo no soy experto en el manejo de herramientas y recursos digitales, ¿no? Para eso tenemos una excelente experta que es la maestra Lidia Andrade, que hoy nos acompaña, es maravillosa, y nos habla, ¿no? Y platicamos tú y yo de que sí, en efecto, estas herramientas y recursos digitales se deben utilizar siempre pensando en posibilitar, en ampliar y acelerar el aprendizaje. Si cumplen con ese objetivo, maestros, estamos en terreno fértil, ¿no? Hoy, no, yo diría, hace unos 2 años, estas herramientas y recursos digitales solamente se utilizaban para cosas muy sencillas, ¿no? Para llevar actividades muy rutinarias, sí, o sea, tú y yo abríamos un correo electrónico, bajaba mi correo, un documento en Word, en PowerPoint, y punto, ¿no? O enviaba un mensaje por WhatsApp o un documento. Para eso lo utilizábamos antes, ¿no? Para buscar información. Hoy, estos porcentajes se han transformado, han cambiado totalmente. Porque hoy, pues estamos buscando desarrollar esas simulaciones o animaciones en un alto porcentaje. Esto era hace 3 años más. Hoy esto se ha invertido, ¿no? Se han invertido los papeles. Ahora, estos herramientas y recursos digitales los utilizamos para más actividades. Pero según la propuesta de las nuevas pedagogías, debemos utilizar estas herramientas y recursos digitales para que apoyen nuestra labor docente y fortalezcan el aprendizaje de los estudiantes. ¿Para qué usar las herramientas y recursos digitales? Bueno, para descubrir y dominar el conocimiento, para aprender de forma conectada y colaborativa, para crear nuevos conocimientos y nuevas versiones de conocimientos, para utilizar nuevos, ya como lo acabamos de demostrar, con esta estrategia de aprendizaje llamada diagrama de V, ¿no? Y que los estudiantes sean quienes lleven la batuta de ese proceso de aprendizaje. Dales a ellos la posibilidad, maestros. Dales y enséñales a trabajar un resumen, un ensayo. Enséñales para que ellos lo hagan de manera autónoma. Porque esta debe ser la finalidad de nuestra enseñanza el día de hoy. Si realmente estamos en esa frecuencia
tenemos que transformar nuestra práctica docente y eso requiere que ellos sean más partícipes en ese trabajo. Por eso, yo aquí rescato la propuesta que nos hace Lidia Andrade, la compañera que hoy está con nosotros leyendo los chats, pues nos habla de esas herramientas digitales que tienen actividades de contenido, ¿no? Y algunos de ustedes y yo ya las utilizamos y se vuelven divertidas, se vuelven amenas, pero es solamente un puente para lograr la interactividad y además fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Entonces, maestros, maestras, no quiero terminar mi sesión, mi taller del día de hoy, sin antes no decirles que seguramente lo que te he compartido el día de hoy coincide mucho con lo que tú haces de manera cotidiana. Y solamente reitero, cuando hablamos de nuevas pedagogías, hablamos de una nueva asociación para el aprendizaje. 2, de trabajar aprendizajes en profundidad. Y esto es llevar no solamente el aprendizaje a algo que mis estudiantes puedan conocer, puedan entender, puedan comprender, sino que además puedan aplicar y que impacten la sociedad. Y tercero, que esas herramientas y recursos digitales sean solamente para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, que te sirvan a ti y a mí para que los chicos aprendan de manera divertida, amena. Es más, hoy lo pedimos, lo exigimos. Ya no es válido, como Jorge Barrón hoy se la pasó hablando casi hora y media, ya no es válido eso, ya los estudiantes de eso no van a aprender mucho. Ahora necesitamos tenerlos en movimiento, ¿no? Entonces, si hoy esas estrategias que te compartí pueden ser de utilidad para impactar en el aprendizaje de los chavos, pues qué bueno, ¿no? Entonces, maestros y maestras, agradezco mucho a favor de su atención y vamos a abrir el chat por si tenemos por ahí preguntas, tenemos por ahí algún comentario, pues esta es la gran oportunidad en el tiempo que nos resta, que son aproximadamente unos 15 minutos, para que ustedes nos den a conocer sus comentarios, sus dudas, si es que todavía dejamos por ahí algunas. Adelante, por favor, entonces, damos unos minutos para que abran el chat y maestros, maestras, este es su tiempo para que entablemos. Muchas gracias, Jorge. Pues muy, muy bien explicado, pero bueno, aquí todos somos estudiosos de las diferentes áreas, ¿no? En las que trabajamos. Mira, ya nos comenta la maestra Leticia, bueno, ella nos saluda. Luego el maestro Jorge nos dice, ¿dónde se puede conseguir el fichero que menciona el maestro Jorge? A ver, Jorge, ahora sí, esto que te encanta, ¿qué te parece si se lo muestras? No sé si tienes por ahí a ver, vamos abierto el espacio. No lo tengo abierto, pero esto es... Ok, si quieres, yo también lo voy abriendo. Ahora sí que el que lo abra primero. A ver, ándale, vamos a poner las carreras a ver quién lo logra. Pero en nuestra app Macmillan Profesional tenemos ahí un hermosísimo fichero didáctico, maestro, y cuyas fichas, les decía, son 31 fichas. Y nos comparten esas fichas diferentes formas de trabajar ciertas estrategias didácticas o estrategias de aprendizaje. Ya tengo aquí, si me permites, ir a compartir. Adelante, adelante. Vamos a compartir pantalla. Denme un minuto. Les digo, no solamente nos habla de estrategias didácticas, estrategias de aprendizaje, nos habla de, aquí están bien, este es nuestra app Macmillan, ahí tenemos nuestro libro, nuestra guía para docentes, y aquí exactamente tenemos esta sección que dice fichero didáctico, y miren, maestros y maestras, las 31 fichas de las que yo les comentaba en su momento, precisamente aquí está en nuestras fichas las que yo les hablaba, ¿no? El método de caso, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, ahí están. Y cada una de las asignaturas tiene una lista de fichas que van de acuerdo al perfil de cada materia, ¿no? Pero mira, aquí también, de la ficha número 22, saqué la técnica heurística de la V. Esa que les acabo de compartir, aquí está.
aquí la idea es que aprovechemos este tipo de fichas porque nos dicen cómo organizarlas, cómo diseñarlas y qué habilidades el alumno puede lograr con cada una de estas. Voy a abrir una no así rapidísimo porque nos queda poco tiempo, pero aquí está, maestro, en esta sección. Tenemos en esta app, no sé si está visualizando ya mi ficha. No la vemos, vemos la app. A ver, bueno, voy a dejar de compartir para mostrar al maestro la ficha. Como... En lo que la abres, yo también les sí. quiero mostrar el sitio de 360 que tenemos, donde también aquí, independientemente de cada una de las asignaturas, que tenemos muchos recursos también para ellos, también tenemos las fichas. Y aquí, independientemente del libro que lleven, están también todas las fichas para que, bueno, se las quiero mostrar. Y miren, aquí están todas completas que Jorge nos las mostraba en la app, que es uno de los recursos que tenemos, y este otro que les estoy mostrando que es Macmillan 360, que es el nombre de este sitio, y aquí las encuentran todas, además de muchísimos otros recursos de la serie de Praxis. Tienen materiales para el docente, recursos para planeación, recursos para evaluación y recursos adicionales. Listo, Jorge, pues ya creo que ya con eso respondimos al profesor que nos hacía la pregunta. Y no sé si les quieres mostrar el formato de una de las fichas. Aquí les voy a compartir, maestros, el formato, ¿no? Nos dice primero qué es esa estrategia didáctica o esa estrategia de aprendizaje, cómo se organiza o cómo lo puedes organizar y finalmente qué aprendizaje o qué habilidades se fomentan con ese tipo de estrategias didácticas o esa estrategia de aprendizaje. Es algo maravilloso. Digo, si realmente queremos llevar esos aprendizajes en profundidad, pues necesitamos de esas estrategias de aprendizaje que los chicos apliquen y que además nosotros, tú y yo, tengamos ese repertorio de estrategias didácticas que fortalezcan aprendizajes en profundidad. Gracias, Jorge. Bueno, la maestra Fernanda también te agradece mucho por presentarnos siempre herramientas útiles, herramientas que realmente podemos poner en práctica en el aula. Y también el maestro Oscar nos dice sugerencias de estrategias para impartir la materia de química. Pues fíjate, maestro, que esta técnica de diagrama de V, yo te invitaría a que la conozcas. Es una estrategia de aprendizaje extraordinaria, porque sobre todo en temas de química, de física, porque recordemos que Bowen y Novak, autores del diagrama de V, siempre proponían trabajarlo en esas ciencias exactas. O sea, es muy propia de las matemáticas, muy propia de la física, muy propia de la química, ¿no? Y con preguntas como la de ahorita que te hacía. O sea, es una pregunta en donde el chico, además de decir, oye, maestro, ¿qué relación tiene el amor con la química? Que no he escuchado que dicen que hacemos buena química. A ver, explícalo por qué, ¿no? Y de ahí se desprende una serie de conocimientos maravillosos en donde realmente aplican lo que saben, ¿no? Entonces, yo aquí lo que recomiendo es que esta estrategia de aprendizaje diagrama de V de Bowen o técnica heurística es una buena forma de trabajar el tema de la química. Y no se diga el aprendizaje basado en proyectos maestros, ¿no? El tema ahorita del cuidado del medio ambiente, que hace poco escuchaba a un conferencista decir que hoy necesitamos desde nuestra casa preocuparnos más por el cuidado del medio ambiente. Bueno, ¿qué impacto tiene? Fíjate, el uso del cloro, que fue así como un boom, el uso del cloro, en los jardines. O sea, de repente los jardines se están desgastando por el uso excesivo de jabón, de cloro. ¿Por qué sucede eso, no? ¿Y qué podemos hacer ante eso? Así, tan simple, maestro, maestra, mediante esta técnica que te acabo de compartir, puedes trabajar temas de química o de física. Perfecto. Bueno, si te parece, tengo algunos otros comentarios. La maestra Eloísa nos dice, excelente presentación y la información muy interesante. ¿Compartirán algún archivo de la presentación?
No se preocupe, maestra Eloísa, en el sitio en donde se inscribieron, ahí están las grabaciones completas de todas las sesiones que hemos trabajado en el plan de acompañamiento de Ediciones Macmillan, y entonces también ahí va a tener pues toda la presentación, realmente no solo las diapositivas, sino la presentación completa. El maestro, la maestra Leticia dice que muchas gracias, Jorge. Dice que, bueno, el maestro Jorge insiste que cuál es la dirección para encontrar este fichero. No sé si quieres explicarle cuál es el procedimiento para tenerlo. Vamos a, no sé si hay ya para hacerlo de manera muy práctica. El enlace quizá ahorita lo ponemos en el chat, maestro Jorge, pero por supuesto este es material que tienen todos los usuarios de la serie Praxis. No sé qué materia de la serie Praxis esté usted trabajando, y entonces pues ya le damos los accesos a todos estos recursos, y seguramente nuestros compañeros representantes de ventas se van a acercar a ustedes para explicarles los procedimientos de tener esta información. Bueno, pues sí, sobre todo, bueno, y al final de nuestra sesión vamos a compartir con ustedes algunos sitios que pueden ustedes visitar para que tengan la posibilidad precisamente de tener acceso a estos materiales. Ahí inclusive en nuestro CRD hay forma de conocer nuestros materiales de Macmillan Profesional y conocer el contenido precisamente de esta app, donde digo, no solamente vamos a encontrar el fichero, sino que vamos a encontrar el solucionario de los ejercicios que están en el cuaderno de trabajo de Praxis. Vamos a encontrar inclusive algo que es nuestro coco, digo, yo lo reconozco, nuestros planes de clase, los podemos inclusive editar y con una cantidad importante de sugerencias didácticas que también son parte, ¿no?, de estas actividades de cómo trabajar ese aprendizaje en profundidad. Entonces, al final vamos a compartirles esas direcciones para que ustedes puedan ingresar y conocer estos materiales. Ok, bueno, pues tenemos agradecimientos del maestro Oscar, de la maestra Eloísa también, pues te agradece mucho por las aportaciones, la maestra Leticia. Y bueno, pues creo que llegamos al final de la sesión, Jorge. Esta es la pantalla que se va a presentar, solo para que tengan como visualizado. Esta es la pantalla que se va a presentar. Les dan continuar para que los direccione a la encuesta. Y les dejamos las redes sociales también para que las puedan seguir y por supuesto comunicarse a cualquiera de estas redes sociales para solicitar el apoyo de nuestros equipos de representantes de venta y les puedan apoyar ya con la actividad concreta de darnos de alta en los entornos. Nos dice el maestro Iván, ok, si el enlace lo vamos a enviar. Les voy a enviar el enlace del sitio de Macmillan Profesional para que de esa manera ustedes puedan, incluso desde ahí también se pueden comunicar y hacer la solicitud, ya sea de la presentación de alguno de los materiales, si ya llevan el material de Praxis, pues también para que puedan ustedes solicitar que nuestros compañeros del equipo de ventas sean una visita para ustedes y les puedan compartir pues la información que ustedes requieran. Aquí se encuentra ya en el chat para todos la dirección. Aquí está el enlace, maestro Iván, y lo que van a recibir a la vuelta de correo es su constancia. Y pues creo que eso es todo, Jorge. Muchísimas gracias, como siempre. Excelente. Y bueno, pues ya lo lees de parte de los maestros. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Adelante, Jorge. No, pues excelente tarde, maestros y maestras, y muchas gracias, Lidia, por el apoyo. Hasta pronto. Muchas gracias. Y bueno, pues a nombre de Macmillan Profesional, muchas gracias por su participación
y que tengan una excelente tarde. Gracias, maestra Alicia, igualmente.